abordar este tema de la manera incorrecta. Bueno, pues para hablar de este tema, ¿qué abordaje se le tiene que dar? Hoy nos acompaña nuestra psicóloga amiga Rocío Martans, que está con nosotros un sábado más. Buenos días, Rocío. Buenos días, Arlene. Qué lindo que podamos tocar un tema tan interesante y que además hace falta. Y he puesto un contexto que es bastante cotidiano, que podría pasar en cualquier hogar y que muchas veces los papás pues tienden a sonrojarse, a decir... no te respondo esto, o a amedrentar. Evadirlo, ¿no? Exacto, o amedrentar un poco al niño porque hace esas preguntas, o a la niña, cuando digamos la sexualidad es una condición completamente natural de nuestra humanidad. Desde que nacemos. Y justamente, y qué importante lo que has mencionado, porque además que es un espacio de confianza entre padre o madre e hijo, padre y madre e hijos e hijas. Entonces es importante encuadrar a nuestros hijos en la información más adecuada, porque ¿qué va a pasar cuando la necesiten y no lo tengan? La pregunta del $1.000.000. Sí, y mencionaba, bueno, conversábamos de esto incluso antes de empezar la entrevista y te decía, ¿qué pasa cuando salgo rápidamente de esta pregunta y le digo, no, te trajo la cigüeña? O a veces decimos, no, es que yo te encontré en este espacio, no, nos inventamos algo para salir de esta situación, no explicarle al niño porque tendemos a creer que el niño es muy pequeño y no va a entender. Pero el niño crece con esta inquietud, contrasta esta información de repente con compañeros en el colegio, con internet, ahorita que hay muchísimo acceso a internet, y se da cuenta de la verdad, pues tiende a perder la confianza también en los papás porque podría pensar que no son una fuente de información certera. Y además de la confianza, la seriedad. O sea, mi papá no sabe cómo he venido yo al mundo, e incluso se hacen preguntas que las he escuchado además, que mi mamá no sabe cómo hacer el amor con mi papá. Yo le voy a enseñar. ¿No? Entonces es muy gratificante que podamos tocar estos temas porque hay muchos padres que te escuchan, Arlene, y es importante que entiendan que hablar de sexualidad no debe desatarlos, no debe ser un conflicto de ninguna forma. Y tampoco tienen que irse al otro lado de la moneda y creer que lo que van a hacer es solamente contarles sus experiencias sexuales, porque la educación sexual no se aterriza solamente en el sexo como coito, sino también en una serie de información que forman a todo este parámetro desde nuestra identidad, ¿no? Entonces, en ese punto nos ayuda a prevenir riesgos, a poder entender cómo podemos acercarnos con la persona que nos interesa y que no necesariamente desde que nos interesa vamos a llegar al punto más profundo, ¿no? Tú me entiendes. Y también desde muy chiquitos, si vamos a hablar ya de edades, que ellos reconozcan la parte de su cuerpo, que sepan qué partes son completamente íntimas y son partes que nadie debe, ni siquiera los padres deben tocar, ¿no? Deben acercarse a esas zonas que son de íntimo cuidado. Absolutamente. Y claro, también abordar eso conforme a la edad del niño, porque no existe una edad para abordar este tema. Naturalmente va a crecer esta curiosidad, puede ser muy chiquito, de repente ya en una edad más adolescente, de repente llega a la casa y le presenta a una amiguita o la enamorada y la mamá o el papá se quedan sorprendidos. Y esas situaciones también hacen que los papás salgan un poco de esta zona de confort y evalúen también sus creencias, ¿no? O sea, y en ese momento cuando ya miras y ves cuáles son tus limitaciones, tus creencias respecto a la sexualidad, tal vez es momento de buscar ayuda profesional que te brinde este soporte de cómo hablar de sexualidad con tu hijo, dependiendo de la edad también de cada uno de ellos. Sí, es sumamente importante saber también cuáles son tus estilos de comunicación que has conformado con tus hijos. Incluso no solamente tus hijos, también puedes tener la fortuna de acercarte a tus sobrinos, ayudar a tus hermanos, a tus hermanas, para que puedan conversar con esto, incluso tú los puedas guiar. Entonces, en el punto de las edades de tus hijos, no hay una edad perfecta ni ideal para poder hablar. Es más, desde que tú trates el tema desde los más pequeños. ¿Qué quiere decir los más pequeños? De la primera infancia, 3 a 7 años, 6 años aproximadamente, donde tú localices que tu cuerpo es importante y que tu cuerpo tienes que cuidarlo en todo sentido, no desde que no te caigas, no desde que te pares cuando tengas algún accidente, ¿no?
todo eso es parte del autocuidado del cuerpo. Luego vamos a ir a la niñez intermedia, donde ya vamos a ver cambios hormonales, ¿no? Donde ya vamos a ver, por ejemplo, ya la pubertad, ¿no? Que ya empiezan a salir los vellos, ¿no? Donde empiezan a brotar las mamas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los niños tienen que estar preparados para entender que van a tener cambios en su cuerpo. Ahí solamente estamos hablando de la biología, pero la biología tiene un conector sumamente importante que es lo psicológico y lo emocional. ¿Qué siento cuando de pronto a tu hija o a mi hija o a mí como niño, perdón, niña, no me están saliendo los senos y a mis amiguitas, están, se les nota, porque claro, eso se nota, ¿no? Y a mí no me está saliendo, ¿no? No me veo tan interesante para mis compañeritos. O por ejemplo, Rocío, el momento en el que llega el periodo, que es un momento importante para una mujer, también, y de repente no tuviste esa conversación con tu mamá en casa y te toma por sorpresa y te asusta, claro, ¿no? Porque nadie te habló nunca, porque no se comentó ese tema jamás en la mesa, y de repente llega ese día, ¿y qué pasa? Te asusta, te abruma, tienes muchas dudas, miedo, cuando eso se pudo haber tratado muchísimo tiempo antes. Y tú sabes que ahora la regla, digamos, se ha ampliado el rango. Antes te venía a los 13, 14 años en mi época, o de repente, bueno, 12, ¿no? Pero tú estás viendo ahora niñas de 10 años, ¿no? O hasta 9 que le viene. Alguna vez he visto una niña que ya era demasiado precoz que le vino a los 8 años. Entonces, claro, eso no es lo más típico, más bien es atípico, pero vienes... o vengo observando niñas que les viene la regla un poco antes de lo que se veía antes. Entonces, qué importante también es que tú puedas llevar a tu hija, sobre todo en este punto, al ginecólogo o a la ginecóloga, para que este profesional o esta profesional también pueda psicoeducar a tu hija. Y también en el punto de los hombrecitos, ¿no? Cómo es el crecimiento del pene, cómo es el crecimiento de los vellos que también salen en cualquier parte del cuerpo. Lo biológico ya lo tenemos claro. Y si no puedes, porque también sientes como roche, como que de verdad no deberías, porque ya te das cuenta que es mejor que lo abordes con la información, edúcate, anda a las páginas web, en todo caso al internet, pero a las páginas serias, a libros serios, a profesionales serios, hay un montón de centros que te pueden ayudar. Eso es desde la parte biológica. Desde la parte psicológica, acompañar a tus hijos desde que los cambios van a ser progresivos, incluso desde adultos, que desde adultos son menos perceptibles porque ya están más claros y más rutinarios. Pero, por ejemplo, tú has hablado de la regla, ¿no? Sí. La regla en muchas personas puede ser irregular. Entonces, eso te lleva también al anticonceptivo, ¿no? A cuando decidas tú iniciar tus actividades sexuales. Eso tiene que tener mucha confianza con tus padres. Claro. Digamos, seamos sinceros, da roche, ¿no? Y a propósito de ese roche que mencionas, también pasa mucho que los papás responsabilizan de todo eso a la escuela. Dicen, no, el colegio, la escuela es quien tiene que formar esa sexualidad, ese espacio, generar ese diálogo, esa conversación con nuestros hijos. No soy yo, no lo voy a hablar en casa, para eso lo mando al colegio. Y la verdad es que no es así. Lo que pasa es que, de cierta manera, sí, el colegio colabora, pero no es el centro, no es el ambiente medular donde se debe tocar eso. El colegio es un complemento y hay que tener claro que hay diversidad de gestión educativa en cada colegio. Y hay colegios laicos y hay colegios religiosos. Y hay colegios donde en verdad eso no es parte de la currícula, ni siquiera de casualidad, y eso podría sonar como, oye, qué debatible, pero digamos, es así. Pero pasa, es lo la he realidad. Encontrado en algunos colegios, pocos, gracias a Dios, pero hay colegios que no se quieren hacer de problemas, ¿no? Porque también hay padres que se quejan de que cómo se incita a la sexualidad, cuando en verdad es un tema inherente al ser humano, incluso a los seres vivos, a los mamíferos, ¿no? Cada especie tiene su forma de encontrarse de diversas maneras. Entonces, el punto acá es que si no tienes la información, tienes dos caminos. O te informas seriamente, y la otra es que acudas a un profesional que en consulta puedas
aterrizar todos tus miedos, incluso todas tus dudas, y compartir en conjunto esto. Y si no, que la persona, que tu hijo entre ante el profesional que tú confías, ajá, para que pueda absolver todas las dudas que quieras. En consulta yo recibo padres y madres que están más nerviosos incluso que sus hijos porque recibían esta información, y luego terminamos muy relajados con respecto a disolver todas las consultas que en verdad tenían, incluso hasta los padres aprenden. Escuchaba, por ejemplo, un podcast antes de venir a la entrevista justamente de este tema para tener toda la información, y el especialista decía, mira, si la pregunta te toma por sorpresa, porque puede pasar, dependiendo de la edad que sea, escucha a tu hijo atentamente, y lo que puedes decirle, si no tienes en ese momento la respuesta idónea para la edad del niño, ¿no? No le mientas, siempre claridad y verdad, e indícale que te vas a tomar el tiempo para brindarle, exacto, para brindarle esa respuesta. Entonces, con eso que haces, le validas a tu hijo la idea de que lo estás escuchando. Y que es importante. Exacto, que su pregunta es importante y que te estás tomando el tiempo para preparar una respuesta que él pueda entender a su edad. Exactamente. Y tampoco no entrar en tecnicismos. Exacto. A veces los adultos cometemos el error que a nuestros hijos, digamos, nos trasladamos la comunicación con los mismos tecnicismos que podemos abordar en nuestro trabajo. Los hijos, cuanto más concretos, más fácil le hables, si lo quieres ver así, con manzanitas, y no porque tengan una baja capacidad intelectual, sino porque es un tema complejo y que también tiene una gran movilización emocional. Entonces es importante explicarle paso a paso, de manera secuencial, muy concreto, sin hacer un discurso tan largo que, la verdad, aburra, ¿no? Por el tiempo, más que por el contenido de la información. Bien, Rocío, y bueno, yo estoy poniéndome en el caso de que llega la pregunta hacia el papá o a la mamá de un momento a otro. Pero si ya tenemos un pequeño en casa, ¿a partir de qué edad ya le podríamos ir indicando, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? Estas partes del cuerpo que nadie más puede tocar. De repente, cuando ya empiezan a entrar a la edad de la adolescencia, un poco sobre el vínculo, y de repente un poquito más grande o esa misma edad también, algunos métodos anticonceptivos, ¿no? El hecho de cuidarse, que es importante. A veces dejamos esa responsabilidad, mi hijo es hombre, yo no le voy a hablar de sexualidad, que le hable a su papá. O que lo busque en otro lado. O que lo busque en otro lado. Y a veces en internet también encontramos información completamente errónea o muy exagerada. Miren, lo último vamos a reforzarlo. No tienen que buscarlo en otro lado por sí solos. Para eso somos padres y necesitamos brindarle una serie de información. Ya pasaron los tiempos donde yo descubro mi sexualidad, y lo hablo un poco más para los hombres, ¿no? Donde ellos descubrían su sexualidad en ciertas zonas, solos, y al vaivén de la persona que los recibía. Sí me dejo entender, ¿verdad? ¿No? Y la mujer esperando que el esposo pueda ser la persona que la guíe en su primera vez. Ya no estamos en esa época. Estamos en una época donde cada uno debe tomar el control de su vida y incluso de su sexualidad, porque es parte inherente del ser vivo, de los seres humanos. Entonces, por esa razón es que desde chiquitos, ya te lo he comentado hace un momento, para que entiendan, toda edad pueden entender. Lo que pasa es que es uno el responsable de brindarle la información coherentemente a partir de esa edad y del nivel de comprensión, ¿no? Desde muy chiquititos, el cuidado de tu cuerpo. Ya cuando nos acercamos hacia la adolescencia, los riesgos, los métodos anticonceptivos, seguir reforzando el cuidado de tu cuerpo, seguir entendiendo sobre que hay las ITS, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Yo les decía a mis alumnos de la universidad, porque tengo el placer de enseñar psicología de la sexualidad, que si hablamos de un mes común y corriente, ¿no? Un mes de 30 días, tú tienes los 30 días el riesgo de desarrollar o de contagiarte, mejor dicho, de que te transmitan una infección de transmisión sexual o desarrollar una infección de transmisión sexual. Aproximadamente tienes unos entre 3 y 5 días fértiles como mujer, ¿no? Entonces, tienes esos días vulnerables de fecundación versus los 30 días de riesgo de infectarte de una transmisión sexual, en una transmisión sexual. Entonces, ¿qué es más importante? ¿No? Sopesa qué es lo que te importa más, ¿no? Estar cuidado, que además hay
infecciones que pueden perjudicar tu vida para toda la vida, ¿no? Que no se van a curar, se van a controlar. Entonces, ¿qué es lo que te importa más en tu vida? ¿Solamente la fecundación o una transmisión que puede durar, o una infección, mejor dicho, que puede durar toda tu vida? Exacto, que puede estar latente. Así que ya lo saben, papás que tienen niños en casa, adolescentes en casa, pónganse un poco creativos, de repente con gráficas, con dibujos, le pueden explicar a los más chiquitos cuáles son esas partes que nadie puede tocar, y si ya obviamente son adolescentes un poco más grandes, busquen el espacio idóneo. Acá Rocío no me va a dejar mentir que los adolescentes son un poco complicados para hablar con los papás y abrirse completamente, pero siempre hay el espacio para poder hablar de estos temas que son importantes. Así que, Rocío, te agradezco muchísimo por estar con nosotras esta mañana. Y por favor, las personas que tengan dudas en cuanto no solamente temas de educación sexual, que son bienvenidas, sino para muchos temas más referentes a la salud mental y a la psicología, me pueden encontrar en todas las redes sociales, específicamente Instagram, @psicóloga Rocío MF, o al consultorio en Surco 931-922-961. Gracias, Arlene. A ti, y gracias a quienes nos están escuchando a través de 91.1 FM y quienes nos ven a través de YouTube en Vital FM y en vitalfm.pe. Y bueno, ahora nos vamos a una breve pausa y volvemos con mucha más información aquí en Piensa Positivo. Usted no se mueva.